Fue él el que me habló por primera vez de las elecciones que hacía. Y recuerdo que dijo que los viejos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en el campo y que les enviaba automáticamente a la cámara de gas. Internaron a Mengele y al doctor Kaller en lo que era Checoslovaquia. De allí les enviaron a otro campo, cerca de Hof, en el norte de Bavaria, donde fueron liberados por los estadounidenses. En el segundo campo, donde nos liberaron, le liberaron con el nombre de Mengele. Fui testigo de ello. No sabía si estaba en las listas, pero le soltaron con el nombre de Mengele. Fue el primero de muchos graves errores aliados. El nombre de Mengele se hallaba en varias órdenes de arresto de las fuerzas de ocupación. Desde abril de 1945, los detalles sobre sus crímenes de guerra se relataban en los informes sobre Auschwitz, y ese mismo año, la policía militar estadounidense visitó el hogar de los Mengele. La familia negó cualquier conocimiento sobre su paradero, aunque sabían que estaba escondido en una granja en Rosenheim, al sudeste de Múnich. Para entonces había adoptado el nombre de Fritz Hollmann. Poco después se arriesgó teniendo encuentros ocasionales con su mujer. Después se encontraría con ella y su hijo en los Alpes bávaros. Mengele quería continuar con su carrera científica, pero tendría que irse de Europa. Irene pidió el divorcio y se quedó con Rolf. Pero para escapar de Europa, Mengele necesitaba dinero. La familia de Joseph Mengele estuvo encantada de pagar, porque quería deshacerse de él para que no pusiera en peligro el negocio. Aún era la época de la desnazificación y muchas de las posesiones y el dinero de los antiguos nazis podía ser embargado por las autoridades. Así que la familia se alegró de que ese criminal de guerra buscado, Joseph Mengele, dejara finalmente Alemania y se fuera a un país lo más lejos posible. A finales de 1948, Mengele viajó hacia el sur, cruzando los Alpes, y llegó al Tirol italiano. De las oficinas de la Cruz Roja en Génova, gracias a los esfuerzos de un oficial sobornado, consiguió un pasaporte Nansen especial bajo el nombre de Helmut Gregor. Estos documentos se habían ideado para ayudar a repatriar a las víctimas de los nazis. Aunque la policía alemana sabía muy bien que Mengele había usado documentos falsos de la Cruz Roja para escapar de Europa, nadie pidió ver su archivo de Génova hasta 1985. El 18 de agosto de 1949, Mengele, de 38 años, se embarcó en el mercante francés North King con destino a Sudamérica. Joseph Mengele fue uno de los muchos nazis cuya travesía fue facilitada por los controles poco estrictos de la Cruz Roja y complementada, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, por la vista gorda que hizo el Vaticano en su imparable deseo de infiltrar anticomunistas en Sudamérica. El 17 de septiembre de 1949, el North King amarró en el puerto de Buenos Aires, en Argentina. Su familia había financiado la huida de Mengele de Europa a condición de que renunciara a su tercio del negocio familiar. Mengele había elegido Argentina porque el entonces presidente Juan Perón había establecido lazos de admiración con la Alemania de Hitler durante la guerra. Argentina era un país donde los nazis no solo eran bienvenidos, sino también respetados. Mengele había traído consigo fondos familiares que le permitieron vivir en el opulento barrio de Florida. También había traído desde Alemania muestras de la sangre de sus víctimas de Auschwitz, ya que planeaba continuar con su investigación. Compró la mitad de un pequeño negocio farmacéutico, Fadrofarm, que pertenecía a un amigo de la guerra, el doctor Alfredo Timmerman. Mengele estaba a cargo de la investigación y la publicidad. Yo le llamé doctor Gregor porque así era como me lo habían presentado y él me corrigió y me dijo que era el doctor Mengele, no el doctor Gregor. A mí me sorprendió mucho, pero él me explicó que había adoptado el nombre de doctor Gregor al salir de Alemania tras la guerra por problemas políticos. Era muy agradable. Siempre estaba muy contento y siempre hacía chistes.
Le gustaba silbar, principalmente melodías clásicas. No recuerdo con exactitud qué compositores, pero creo que un poco de Mozart. En 1956, Mengele vivía en Buenos Aires y ya había obtenido un documento de identidad argentino. A pesar de ser un fugitivo conocido, incluso obtuvo un pasaporte a su nombre en la embajada alemana. Pidieron su partida de nacimiento a Gonzburg y se les envió. Entonces se sentía tan seguro que tenía la suficiente confianza como para viajar a Europa. Voló hasta Zúrich, donde se encontró con su hijo Rolf, de 12 años, que entonces le conocía como el tío Fritz. Fui a pasar unas vacaciones de invierno. No sabía que era mi padre. Mi familia me dijo que íbamos a ver al tío Fritz, que venía de Sudamérica. Y no me di cuenta de que era mi padre. Recuerdo que el tío Fritz, mi padre, era un hombre muy interesante porque hablaba de la guerra. Otros adultos no hablaban nunca de la guerra. Y para un chico joven era algo muy interesante. Me gustaba como tío. En esos encuentros estaba también Marta, la viuda del hermano de Mengele, Karl, con su hijo Karl Heinz. El año siguiente, Marta y su hijo se encontraron con Mengele en Buenos Aires. Decidieron casarse. Para la familia de Gonzburg, este casamiento solucionaba dos problemas al mismo tiempo. Marta y Joseph tenían quien les cuidara. Mengele tenía la sensación de que había restablecido un firme lazo con su patria. Se instalaron en una casa en el acomodado barrio de Vicente López con ayuda del dinero del negocio familiar. A pesar de que la familia Mengele de Gonzburg negaba constantemente estar financiando a Joseph, las escrituras de su casa estaban a nombre de Karl Mengele hijo, y la persona que acudió a Argentina en nombre de la empresa era un viejo amigo de la escuela de Mengele, entonces abogado de la empresa, Hans Sellmayer. Sellmayer sería el enlace financiero vital entre Mengele y su familia alemana. Mengele no era el único nazi que gozaba de libertad en Buenos Aires. Al otro lado de la ciudad, viviendo en la pobreza en la calle Garibaldi, estaba Adolf Eichmann, el hombre responsable del transporte de millones de judíos a la muerte en los campos de concentración. En un secuestro atrevido y cuidadosamente planeado, el Mossad, el servicio secreto israelí, raptó a Eichmann cerca de su casa y lo entró a escondidas en Israel, donde sería juzgado y colgado. El secuestro causó una protesta internacional, pero el plan original de 1960 era mucho más ambicioso.